¿Qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos sean todos a la cápsula del mes de septiembre. Vamos a proceder a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Víctor Vázquez Lazo. Les voy a hablar un poquito del doctor, algo del trabajo que ha hecho. De inicio, pues él obtuvo su grado de licenciatura en Ingeniería Mecánica e Industrial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro. Y también obtuvo su maestría en Ciencias de la Ingeniería en Mecánica y doctorado en Ingeniería Industrial en The Ohio State University en Columbus, Ohio. El doctor tiene más de 30 años de experiencia en el diseño de productos y técnicas CAE, tanto para el diseño de productos y también de procesos. En agosto del 99 fundó la empresa Consultores en Conformado y Procesos de Manufactura, SADCB, que se denomina como Consultores EPM en Monterrey, México. Es un miembro afiliado del Metalworking Consultant Group, LLC, desde el año 2000 y también ha publicado 40 artículos técnicos en revistas científicas especializadas. Antes de fundar esta compañía, el doctor pues trabajó como ingeniero de staff en el área de forja de precisión del Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing en The Ohio State University, y esto mientras continuaba con su doctorado. Entonces, bastante formidable el invitado del día de hoy. Doctor, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Cómo no, muchas gracias. Es un placer participar en este evento, en estas cápsulas, que pues bueno, las encontramos bastante interesantes. Entonces, el tema pues, es hablar de la simulación de procesos de tratamiento térmico. Este, Aquí nada más voy a dar unas tres filminas acerca de nosotros. Estos son algunos de nuestros clientes. Estos clientes pueden ser clientes de software, entrenamiento o de servicios de ingeniería, que es de lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Esto es un panorama del tipo de servicios de simulación que podemos proveer. Hoy vamos a hablar de lo que podemos hacer con tratamiento térmico con Deform. También podemos hacerlo con Syswell, que es otro programa dedicado a soldadura y tratamiento térmico. Y también podemos hacer simulaciones de fundición, cualquier tipo de fundición, cualquier tipo de metal, incluyendo simulaciones que incluyan el proceso de microestructura, también de estampado y truquelado, eh, inyección de plástico, que creo que bueno, aquí en este grupo casi no, no va a haber interés de eso, pero bueno, inyección de plástico y también simulaciones estructurales de flujo de fluidos. Y por ahí tenemos, si hubiera interés en conocer un software que esté de documentación tridimensional, que es para hacer principalmente manuales interactivos, de instrucciones, ¿no? Que se llama Envision. Entrando un poco más al tema, el Deform es un sistema que está completamente integrado. Entonces, básicamente se pueden tomar resultados de algún proceso, por ejemplo, de fundición, que es donde empiezan la mayoría de los procesos de manufactura con metales, con una fundición, y de ahí eh, realizar diversos procesos, ¿va? Hasta llegar hasta la parte final en donde podemos hacer ciertas pruebas estructurales inclusive con Deform y finalmente llegar a la parte de evaluación de vida, ¿va? Entonces, como pueden ver ahí en esta filmina hay un grupo importante de aplicaciones en las que se utiliza, principalmente son para procesos de manufactura discretos. Y es en la parte, ¿no? Claro, hoy nos vamos a enfocar en la parte de tratamiento térmico. Entonces, en el tratamiento térmico, pues nos preocupan primero, pues la microestructura, las propiedades, ¿no? Otra preocupación importante es en piezas largas, delgadas, nos interesa la distorsión, esfuerzos residuales, la formación de grietas debido al proceso de tratamiento.
¿sí? Y la idea es hacer un modelado con ensayos virtuales, ¿va? El hacer ensayos físicos, pues es muy costoso en la parte de tratamiento térmico, porque bueno, tenemos que, en muchos casos, que poner una carga completa de piezas, y entonces si el tratamiento térmico no es satisfactorio, pues será un problema. Entonces el modelado nos ayuda a reducir esos costos cuando tenemos situaciones de mejora continua. Nos ayuda también a analizar el proceso y ver cuáles son las variaciones que podemos tener en el material, ¿no? Eh, También cómo ver la evolución de la microestructura, si estamos obteniendo lo que nosotros estábamos buscando. Otras aplicaciones son, por ejemplo, predecir el tamaño de grano final y las propiedades finales del material, ya una vez transformado, ¿sí? La idea es desafiar lo que son las reglas de dedo, ¿sí? Y optimizar el proceso de tratamiento térmico. Aquí, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de ir a Venezuela, este, todavía, todavía cuando Chávez vivía, y fui a visitar una empresa que, bueno, ya lamentablemente ya cerró, pero es una empresa de forja abierta, de piezas grandes, para la industria petrolera. Y grandes me estoy refiriendo a piezas de más de 2 toneladas de peso, ¿verdad? Teníamos un proceso de tratamiento térmico, revisamos en esa visita, dentro de otras cosas, muchas otras cosas, pero nos dieron una receta, por ejemplo, de tiempo de empape de, no sé, alrededor de 6 horas o algo así por el estilo. Y y revisando con la simulación veíamos que no, o sea, que realmente el empape empezaba mucho más pronto de lo que ellos lo estaban considerando, ¿no? Entonces eso te puede llevar a ahorros importantes de energía, ¿sí? Especialmente cuando tienes piezas complejas, ¿no? ¿Sí? Eso es una parte, ¿no? Independientemente de llegar o no a la transformación completa. Dentro de los procesos de calentamiento que nosotros podemos modelar, está calentamientos en horno, ¿sí? Que son, como ustedes pueden ver en la figura, ahí hay un grupo importante de piezas dentro del modelo, este, y como pueden ver, en este caso, tenemos un horno, normalmente asumimos hornos eléctricos o hornos radiantes. Entonces, lo que podemos ver es que las piezas de arriba están un poco más calientes que las piezas de abajo, ¿sí? Y esto es porque consideramos el efecto de que una pieza le hace sombra a la otra pieza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes que hacemos con el calentamiento por horno. También tenemos el calentamiento por inducción y eh, también podemos considerar, bueno, obviamente los efectos de calentamiento por resistencia, ¿no? Sí, estos pues, obviamente es como cuando queremos ver cuál es el efecto de la zona afectada de calor debido a por ejemplo, este proceso de soldadura por resistencia, ¿va? O por punteo, ¿va? ¿Qué es lo que necesitamos considerar dentro del sistema? Tenemos los fenómenos térmicos, que viene siendo considerar tanto la radiación, conducción, y convección. Tenemos que considerar la parte de microestructura, es decir, si a la temperatura que estamos trabajando estamos transformándonos, ya qué microestructura nos estamos transformando, ¿sí? Y la parte de deformación, que es al momento que hay una transformación de fase, ¿sí? Hay un cambio de volumen y eso produce, este, produce esfuerzo y produce deformación. La acumulación de esos efectos pues produce la distorsión de la pieza, ¿no?
Al parejo de esto podemos incluir efectos de recristalización dinámica o estática, dependiendo de cuál sea el fenómeno que estamos nosotros analizando. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí también tomar la consideración del calor latente, ¿no? Que cuando cambiamos de fase, pues hay una liberación de energía y un calor adicional, o se requiere un calor adicional, y cuando vamos hacia el otro lado, a la hora del enfriamiento, también tenemos ese tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, la idea es considerar todo esto. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros en la simulación, vamos a romper el proceso o todo el ciclo de tiempo del proceso en intervalos pequeños. Y entonces, en cada intervalo de análisis, lo que vamos a hacer es verificar la parte térmica, la parte de deformación y la parte de transformación de microestructura, ¿sí? En cada uno. Entonces, la idea es llegar a una resolución bastante buena. Aquí es importante decir que entre más pequeño es el intervalo, más precisa es la simulación, pero entre más grande pero es mayor el tiempo de cómputo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que andar negociando siempre con las presiones industriales cuál es el tiempo más idóneo para realizar el proceso. ¿Sí? Dentro de los modelos de tratamiento térmico que podemos, o están dentro de DIFORM, eh, los que están marcados en verde son procesos para los cuales los modelos han sido se tiene la infraestructura del modelo matemático y el modelo ha sido implementado. Lo que quiere decir que ha sido implementado es que ha habido la generación de suficientes casos de validación para decir los resultados que obtenemos son los correctos, ¿no? Y estos son, por ejemplo, para los aceros al carbón, el normalizado, el recocido, el carbonizado, el temple, el revenido, el relevado de esfuerzos y bueno, los procesamientos termomecánicos para las superaleaciones y aleaciones de titanio. El, las aleaciones de aluminio son probablemente las que todavía, la parte de solución, todavía tenemos algo de desconocimiento y en la parte de envejecimiento, es decir, tenemos el modelo matemático dentro del sistema, pero no ha habido suficientes ejemplos para hacer la validación, ¿no? Y lo que sucede es que pues, los clientes son los que mandan en esta parte, donde se pone el esfuerzo de desarrollo, ¿no? Pero en esencia eso sería el estatus en el que estamos, ¿no? Eh, Ahorita ha habido o va a haber mucho desarrollo en la parte de aluminios porque los aluminios vienen a reemplazar muchos componentes de acero en los carros eléctricos y también en los no eléctricos. Vamos a ver un movimiento hacia reducir el peso del vehículo significativamente para darle mayor longevidad, vamos a llamarle, a los motores de combustión interna, ¿no? Que finalmente van a usarse para vehículos híbridos, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Este es el temple y revenido de un engrane planetario. Este es un engrane de acero de bajo carbón. La simulación, no vamos a mostrar la parte de carbonizado, pero podemos hacer la parte de carbonizado cementado. Podemos hacer el carbonizado y luego al temple. Entonces, la idea es predecir la cantidad de martensita, su dureza y los esfuerzos, ¿no? Ilustrar los efectos que puede tener el revenido. Que inicialmente tenemos un proceso donde tenemos la distribución de martensita, pues como este es un engrane que ha sido carbonizado, pues la distribución de martensita es superficial, ¿va? Sí, en base al espesor de capa, será lo que tengamos. Una vez que nosotros hacemos el proceso de revenido, esa martensita templada se reduce del 80% a un 25%, ¿va? Y es sustituida por martensita revenida, ¿va? ¿Sí?
Aquí vamos a ver, esta es la fracción de martensita, cómo se presenta y después tanto el proceso de temple como el proceso de revenido, ¿verdad? A ver si lo podemos repetir. Está medio un rejego, pero bueno. Y finalmente después, pues lo que queremos también es una de las partes para medir la efectividad de nuestro tratamiento térmico, pues viene siendo mediciones de dureza, ¿no? Y aquí lo que estamos mostrando es cuál es la distribución de durezas, que va, por ejemplo, en lo blanco tenemos alrededor de 25 Rowell C y llegamos en este caso hasta 52 Rowell C en la parte más azul, ¿no? Sí, entonces, con esta herramienta, pues nosotros podemos decir, oye, va a ser suficiente el enfriamiento, el calentamiento fue adecuado, logramos la transformación, y ese tipo de cuestiones que tenemos que revisar. Otra parte importante es cuáles son los esfuerzos residuales, ¿va? ¿Qué es lo que ocurre mucho? Por ejemplo, en este caso, en el caso de los engranes, eh, la- estos son engranes planetarios, entonces típicamente el diente tiene una forma que se le llama una corona, ¿va? Que aquí, bueno, no se aprecia mucho, pero yo creo que algunos de ustedes estarán familiarizados con el concepto. En esencia, lo que tenemos es una curvatura a lo largo del diente en esa dirección, ¿sí? Eh, que este, la idea es que cuando están trabajando los dos engranes en el ensamble, este, se forme una zona de contacto bastante grande para reducir los efectos de esfuerzos hercianos. Y entonces, si esa forma del diente se distorsiona mucho, o esa corona se distorsiona mucho, lo que ocurre es que el engrane hace ruido, ¿va? ¿Sí? Aún después de pasar por un proceso de hermanado, puede estar haciendo ruido, ¿no? Y puede ser parte de la, de la parte que irrite en un determinado momento el estar usando la transmisión, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante esta parte de cuáles son los fosfos residuales y esos fosfos residuales pues, darán una determinada distorsión. Este es otro ejemplo, es el temple de una flecha. Esa flecha tiene un puñero a todo lo largo, ¿sí? Entonces aquí el objetivo de este ejemplo es mostrar la distorsión de forma macro. ¿Qué tenemos en este caso? Una pieza muy larga con una geometría excéntrica. ¿Sí? Y entonces eso va a producir distorsión, ¿va? Entonces aquí vemos la parte de simulación como tenemos el movimiento de la pieza al ser templada y aquí vemos, bueno, cómo seguimos en la misma secuencia. En la parte de arriba está la parte del experimento y en la parte de abajo tenemos la simulación, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el software sea capaz de reproducir, bueno, este tipo de distorsiones para que nosotros podamos adelantarnos a definir ya sea procesos de enderezado, ¿sí? O algunas medidas para contrarrestar estos efectos, ¿no? Sí, que por ejemplo, aquellos que tratan flechas, pues padecen mucho el efecto de que se distorsionan, tienden a flexionarse. ¿Por qué? Porque no podemos hacerla. Si las flechas fueran perfectas en su manufactura y la inmersión fuera instantánea, pues tendríamos mucho menos problemas, ¿verdad? Pero no es así. O sea, tenemos una inexactitud a en la fabricación de los componentes, ¿sí? Por desgaste de herramienta y otros factores. Y también tenemos un tiempo para poder meter las piezas dentro de nuestro tanque de temple, ¿no? Entonces, eso
esos dos efectos principales generan distorsión, aparte de otros efectos que tienen que ver con la velocidad del fluido dentro del tanque, ¿no? Que esa es una parte que ya estamos abordando, pero todavía está incipiente, donde estamos ya incluyendo la parte de los efectos del flujo fluidos alrededor de la pieza, ¿verdad? Eso está todavía incipiente. Entonces aquí vemos cómo, reiterando qué es lo que pasa en la secuencia de temple, y el objetivo pues aquí es, como les digo, es poder mostrar que el software es capaz de predecir las distorsiones. Este es otro ejemplo que está muy interesante. Este es un árbol de levas, ¿sí? Ese es para un helicóptero. Está hecho de un material que se llama Pyroware 53. El porcentaje de rechazo alcanza hasta un 75% en el peor lote, ¿sí? Entonces la idea es identificar por qué se ocurre, y el rechazo es porque se fractura, ¿sí? Entonces se usó Deform para simular el proceso, y el tratamiento es muy complejo, ¿sí? El tratamiento incluye primero un normalizado, un temple y un revenido, luego un calentamiento en multietapa, es decir, por escalones, ¿no? Luego la carburización local, después el enfriamiento en multietapas, luego otra vez calentar, volver a utilizar, volver a templar en aceite, ¿sí? Un subenfriamiento, un tratamiento criogénico, y finalmente el revenido. Entonces, bueno, pues seguramente estaban tratando de lograr una determinada distribución de tamaño de grano para este componente, ¿no? Por eso es toda esa complejidad que tenemos por ahí. Entonces, aquí lo que vemos es, tenemos la animación del temple en aceite, ¿sí? Entonces, del lado derecho, estamos viendo la parte de temperatura, y del lado izquierdo estamos viendo la parte de los esfuerzos residuales que se están formando, ¿no? ¿Sí? La parte roja son esfuerzos de compresión, y los verdes son perdón, de tensión, y los verdes son de compresión, ¿no? Este, entonces, no se alcanza a ver aquí tan claramente, pero cerca de esta ranura hay un esfuerzo muy alto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Los materiales el- tienden especialmente los aceros, tienden a tener una zona que son de fragilidad, que en muchos casos se le conoce como fragilidad azul del acero, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden ver, aquí tenemos nosotros la parte azul nos está indicando la resistencia del material en base a la temperatura. En este caso la escala está en Fahrenheit, ¿sí? Y la curva roja nos indica la parte de ductilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta zona de aquí, ¿sí? El material es menos dúctil en esta temperatura, ¿sí? Que en esta temperatura o en esta otra. Entonces, esta es una zona que tenemos que evitar en el proceso de tratamiento térmico. Cuando yo pase por esta temperatura, no debo de aplicar esfuerzos mayores a estos esfuerzos que tenemos aquí. Si yo aplico esfuerzos mayores a esos esfuerzos, pues lo que voy a terminar teniendo, pues es un problema de fractura, ¿no? Entonces, es justo lo que está pasando aquí, combinado con el mismo proceso y la geometría de la pieza. Ahorita vamos a verlo más en detalle. Lo que ocurre en este caso es, en la ranura, que es donde se genera la fractura, ¿sí? Lo que tenemos es que aquí hay un descenso de los esfuerzos durante el enfriamiento, y luego hay una tensión súbita, ¿sí? Que ocurre en el proceso de tratamiento térmico, ¿sí?
Lo que ocurre es que aquí, bueno, eso es deformación plástica realmente, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay una acumulación de deformación plástica en un solo ciclo. Entonces, en un solo ciclo, lo que hace es la flecha, al templarse, lo que hace es que se abre y se cierra en un solo ciclo, ¿sí? Y en ese ciclo es tan severo ese movimiento que tiene, ¿sí? Que debido también probablemente a la forma del maquinado, ¿sí? Se genera una zona de muy alta tensión, muy alta deformación plástica, tal manera que se inicia una fractura y se propaga rápidamente, ¿no? Y ese es el problema que se tiene con esta flecha. Sí, en cuanto a los esfuerzos, vemos aquí como a un cierto tiempo los esfuerzos son máximos y luego caen, ¿verdad? Sí, entonces en este tiempo de aquí, pues debemos de evitar precisamente estar en esa temperatura en donde la ductilidad es más baja, ¿sí? Que platicábamos anteriormente. Entonces, la fractura ocurre tarde durante el temple. eh, entonces, lo que se hizo, se agregó un temple rápido después del temple en aceite, ¿sí? Mete al aceite, ¿sí? Vemos la formación de martensita, y desde cuando ya tengo suficiente martensita, entonces lo saco y lo enfrío rápidamente, ¿no? Para evitar que por el proceso de enfriamiento natural dentro del aceite, ¿sí? Se me genere esa condición de esfuerzo, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo se eliminó en este caso, ¿no? Sí, y que eso a veces lo que ocurre es que cuando nosotros este, enfriamos el material dentro de un tanque, sí, puede ser que tengamos menos distorsión si nosotros lo enfriamos solo lo suficiente para que el espesor de capa necesario tenga la microestructura que estamos buscando y luego lo sacamos, ¿sí? Y al interrumpir ese temple, podemos reducir la distorsión. Si nosotros lo dejamos, se sigue enfriando, sigue enfriando, sigue enfriando, y entonces se genera aún más distorsión, ¿no? Entonces son algunos de los temitas que podemos analizar con la parte de simulación. Entonces, también, por ejemplo, el tratamiento térmico de partes complejas, pues es caro, es difícil, y el manejo de la distorsión es crítico. Obviamente, los esfuerzos residuales afectan los mecanizados, ¿no? Entonces, la idea es ver escenarios de, bueno, ¿qué pasa si hacemos variaciones en el proceso y cuáles van a ser los efectos? Entonces, por ejemplo, esta es una carcasa de bomba de Bosch, ¿sí? En este caso, se decidió por el tamaño del modelo y la complejidad y el tiempo en el que se hizo. Este tiene un ejemplo de hace varios años. Primero se utilizó una malla tipo hexaedro y se decidió solo hacer un tercio del modelo. No se hizo completo porque, bueno, para ahorrar cálculo, ¿no? La idea es predecir la distorsión de este agujero. Como pueden ver ustedes, es un espesor muy delgado con unas masas muy grandes a los lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es poder mejorar la distorsión que ocurre en el proceso, ¿no? Entonces, usamos simetría y se resaltan las carencias críticas, ¿no? Entonces, tenemos aquí ese es carburizado, entonces tenemos el contenido de carbono a su distancia que la superficie, ¿no? Entonces aquí vemos que en el modelo y en la medición de referencia, tenemos una buena predicción. En el lado derecho, aquí tenemos la figura que nos muestra la medición de distorsiones. En el caso, eh, en esencia, las bolitas rojas y azules nos están indicando las mediciones del modelo de elemento finito y, y las otras son las mediciones reales, ¿verdad? Las otras curvas.
Aquí se definió que estaban suficientemente cercanos dentro de la precisión esperada, ¿verdad? O que la precisión del modelo es suficiente para poder hacer cambios, ¿no? Pero como podemos ver, no es exactamente simétrica y eso puede tener que ver con la real no es exactamente simétrica y eso puede tener que ver eh, en sí con el acomodo, puede ser, de las piezas en el sistema de tratamiento térmico que se utiliza. Sí, entonces, pero la idea pues es que aquí es suficiente la precisión para poder tomar decisiones y se ve muy regular el que se hizo en elemento finito porque pues a fin de cuentas es simétrico, entonces pues, por eso queda muy bonito. ¿No? Bueno, otros procesos que se pueden aquí realizar, pues es lo de parte del calentamiento por inducción, en donde lo que vamos a hacer es podemos hacer el proceso de calentamiento, precalentamiento, el endurecimiento y el tratamiento térmico. Sí. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos la bobina, ¿sí? Y vemos que hay un efecto por cómo la bobina está, las vueltas de la bobina, ¿verdad? Sí, entonces podemos ahí apreciar que va a haber diferencias y esas son las diferencias que de repente podemos encontrar, ¿sí? Que nosotros en el concepto de nuestro proceso, en nuestra cabeza, puede ser que no, debe ser la zona afectada de calor, debe de ser exacta y básicamente un cilindro perfecto. Y aquí vemos que, bueno, el efecto de la bobina pues tiene su relevancia, ¿verdad? Sí, este es otro caso. Ahí está la parte de calentamiento y esa es la parte de endurecimiento, ¿no? Sí, esa es la. Entonces, vemos aquí cómo esta es la zona afectada por la temperatura. En este caso, esta, este elemento tenía una fractura tardía. Después del tratamiento térmico, los esfuerzos de tensión generados eran tan grandes que se generaba una fractura en el centro de esta, porque esta masa es muy grandota, ¿va? Y se utiliza una alta frecuencia y se genera una fractura. Aquí no se muestra el ejemplo, pero es el caso. Entonces, aquí lo que se hizo fue modificar la forma de calentar la receta en sí para tratar de disminuir eso. Entonces, se hizo un precalentamiento, un proceso de precalentamiento antes de realizar la ausenización para llevar al temple. Este es un escaneo, a ver si funciona, sí funciona. Entonces podemos hacer estas simulaciones, son más tardadas que las simulaciones estáticas, pero aquí vemos cómo se va formando la zona afectada por austenita y vainita, ¿no? Entonces, sí, entonces esa es la martensita formada, ¿sí? Y entonces vamos, las diferentes fases que se van desarrollando al momento de que los esfuerzos residuales que nos dejaría el efecto del escaneo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuevamente lo que hacemos pues, es estudiar este proceso y ver cómo nos va a afectar y también cómo debe ser la configuración de nuestra bobina, ¿verdad? Para lograr los efectos que nosotros estamos buscando. Sí, que muchas veces terminamos haciendo cuestiones a prueba y error porque no hay forma de saber, o sea, la zona que nosotros vemos caliente es mm, este, muy diferente a veces de la zona que realmente donde se logra el tratamiento térmico adecuado, ¿no? Sí, aparte, bueno, que es difícil ver cuando pues, la bobina está escaneando, ¿verdad? Y aparte, pues, chorros de agua y demás que pasan por ahí. Entonces, la simulación pues, nos permite ver esos efectos. Este es un ejemplo de un precalentamiento esa es una preforma y después de esa preforma se le hace un proceso de formado y se forma ese cigüeñal. Ese es un cigüeñal grande, ¿no? Es
para, para motores del tipo de los que usan Caterpillar y esos equipos, bueno, los equipos mineros, ¿verdad? Sí, entonces, o barcos de mediano tamaño, ¿no? Entonces es el tipo de proceso que se utiliza y todo lo que vemos aquí es la transformación de austenita y abajo viene siendo la parte de martensita, ¿verdad? Entonces déjame repetirlo para, aquí, bueno, vemos la parte de temperatura, ¿sí? Después viene el proceso de forja y luego el enfriamiento, ¿no? Entonces vemos aquí cómo está la austenita y la transformación después de la austenita en martensita. En perlita, no, sí, en martensita. En perlita en este caso, perdón. Esto es perlita. Disculpen ahí la. También tenemos, por ejemplo, este engrane, y también en otro proceso por inducción, donde por medio de escaneo, pues vamos a ir girando la bobina y vamos a lograr la austerita, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven en el proceso real, lo que gira es la pieza típicamente, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Pero en el caso de la simulación es más fácil girar la bobina y nos da una mejor precisión del proceso, ¿no? Entonces, aquí vemos las diferentes transformaciones que tenemos. Vamos viendo cómo se va calentando y se va transformando en austenita, esa parte azul, y luego como al momento de enfriarse, pues tendremos la martensita. Ese es un ejemplo ya un poquito viejo, como pueden ver la interfaz de acá de la derecha está medio viejita, pero es mostrando, están en espejo estas piezas, ¿no? Sí, entonces tenemos que la medición, por ejemplo, del espesor de capa de este proceso de inducción estuvo entre 45 milésimas y 50 milésimas y en la medición de la profundidad de capa en la simulación estamos en 43 milésimas. ¿Sí? Entonces la idea es, con esto, pues es tratar de reducir lo que son las pruebas y errores y poder disminuir los efectos los defectos o los errores que podemos tener en la manufactura, ¿no? ¿Sí? O la calidad casi robusta y no, ¿verdad? Entonces encontrar dónde está la ventana de proceso para tener un proceso robusto. Este es un ejemplo un poquito ya más elaborado, que es la parte de esfuerzos residuales en discos de turbina, ¿sí? Donde bueno, básicamente se hace la parte de enfriamiento y, y la idea es optimizar esfuerzos residuales en un disco de turbina. El objetivo es minimizar el enfriamiento en uniforme, reducir los esfuerzos residuales y lograr velocidades de enfriamiento críticas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estas son piezas grandes, son piezas muy caras, ¿no? Por ejemplo, el titanio, pues ha de andar cerca de $20,000 la tonelada, más o menos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una pieza estas son piezas grandes de 1, 2, 4 toneladas y yo tengo 4 toneladas de material, nada más del puro material, pues ya tengo $80,000 ahí invertido. Entonces, lo que no quiero es que por efecto de los esfuerzos residuales, ¿sí? Al momento que hagamos el mecanizado, este, eh, tengamos nosotros distorsión. O la otra es que los esfuerzos residuales que tengamos, me lleven a la falla anticipada del componente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, la variable de que se estudió fue el coeficiente de transferencia de calor y el proceso de tratamiento térmico, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo tenemos los esfuerzos residuales en la dirección tangencial. Inicialmente, tenemos esta parte, la figura de arriba nos muestra los esfuerzos iniciales y la figura de abajo nos muestra los esfuerzos finales, ¿no? Entonces, a través de optimizar el tratamiento térmico se reducen un 87-81% los esfuerzos, ¿sí? Que tenemos.
Los esfuerzos radiales también se reducen significativamente con el tratamiento térmico optimizado, ¿sí? Y estos son los axiales. También hay una reducción bastante importante de esos esfuerzos. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos el tratamiento térmico, muchas de las piezas que tienen ya tratamiento térmico, después se van a llevar a un mecanizado final, como es el caso de este disco. Aquí, como pueden ver, tenemos la preforma de forja o la forja, ¿sí? En este lado, y luego vamos a hacer procesos de mecanizado y vamos a llegar finalmente a esta figura que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? El chiste es que después de lograr obtener esfuerzos residuales con este proceso, lo que vamos a hacer es en el sistema, le vamos a ir quitando material. En este caso, esta simulación está hecha en 2 dimensiones, considerando que es un sólido de revolución, este, eh, pero solo se está mostrando en 3D, pero es realmente hecha en 2D, aunque ya podemos hacer las simulaciones en 3D. Entonces, en esencia, lo que tenemos es una pieza que tiene esfuerzos residuales, y entonces lo que vamos haciendo es quitando, quitando elementos, ¿sí? Y es como si tuviéramos nosotros una estructura con unas ligas, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos las ligas, pues representan los esfuerzos residuales, y al momento que nosotros vamos cortando las ligas, la estructura se desplaza, ¿sí? Entonces ese es el efecto que tenemos. Y entonces al realizar el proceso de mecanizado o el proceso de remoción de material, lo hacemos con la pieza sujetada, ¿verdad? Con nuestro sistema de sujeción, ¿sí? Entonces la pieza está restringida, pero al momento de quitar las restricciones, lo que ocurre es que se distorsiona. Entonces, la figura amarilla representa la pieza con la restricción del sistema de sujeción, ¿sí? Y la naranja representa la distorsión que tiene ese disco, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, dices, oye, si yo voy a tener esta distorsión, ¿sí? En esta pieza, pues a lo mejor la pieza no va a ser recuperable, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos nosotros aquí? Es, si no podemos controlar la distorsión, entonces lo que haríamos es diseñar una secuencia de mecanizado, ¿sí? De manera que al momento que se tuerza la pieza quede en las dimensiones que estoy buscando, ¿sí? Eso es lo que podríamos hacer en este caso, ya cuando no hay otro remedio, ¿verdad? Ya no se puede mejorar el mecanizado, porque si no lo que tendríamos que hacer es un proceso de desbaste o de semiterminado, dejar que se distorsione y luego volver a terminar, pero tendríamos que dejar suficiente sobre material, ¿no? Sí, y tal vez dejar que se distorsione, luego relevar de esfuerzos y luego ya hacer el terminado, ¿no? Entonces eso pues agrega costo al proceso, ¿verdad? A fin de cuentas, y eso es lo que podemos evitar con eso. Entonces aquí muestra un poquito más del tipo de fijación y los esfuerzos residuales finales que vamos a tener, ¿no? Y estos esfuerzos residuales podemos después transferirlos a sistemas de análisis de fatiga para ver si al momento de que esté trabajando el componente con las fuerzas centrífugas y demás que vamos a tener, se van a generar esfuerzos mayores y que pudieran darnos una falla prematura en el componente, ¿no? Sí, es algo que podemos hacer. Eh, Otra parte importante es, bueno, ver la evolución de microestructura, ¿sí? Y la idea es poder predecir propiedades y evitar defectos, ver la transformación de fase, el tamaño de grano y demás. Entonces,
Lo que estamos buscando es poder predecir qué es lo que ocurre. Entonces, en los modelos que se utilizan está el modelo JJ-MAC. El modelo JJ-MAC nos da la distribución de tamaño de grano, eh, nos da la historia de formación, eh, tenemos ecuaciones de crecimiento de grano y cinética de recristalización, ya sea dinámica, metadinámica o estática. ¿Sí? Aquí tenemos una expresión para la estimación del tamaño, del tamaño de grano. Las salidas que tenemos vienen siendo una distribución del tamaño de grano, o el contorno de tamaño de grano, y el porcentaje de recristalización que se obtiene. Entonces, esta es la aplicación de un disco de Waspaloy. Hay una operación de forja de múltiples etapas y se ve la evolución del tamaño de grano. Y vemos la predicción y correlación. En este caso, lo que muestra la figura es la distribución del tamaño de grano en la predicción hecha por el simulador, ¿sí? Y las micrografías que corresponden a las diferentes zonas, son las de la pieza, ¿no? Entonces, en algunas zonas, pues, le atinamos bastante bien y en otras zonas hay un poquito de diferencias, ¿verdad? Sí, y este también es un ejemplo más o menos ya viejo, no es, tiene más de 20 años, ¿verdad? Este ejemplo. Ahora, ¿cuál es la limitante del modelo YMAC? Que nos da el tamaño de grano promedio y nos da el porcentaje de cristalización, lo cual es bueno, pero no nos puede dar, por ejemplo, cuál es la textura, cuál va a ser la forma del grano, cuál es la orientación del grano, cuál es la interacción de grano a grano, cuál es la función de los precipitados, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos donde tenemos la distribución de, del tamaño de grano o la forma, la textura del tamaño de grano del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? Si nosotros vemos la distribución de tamaños, más o menos los histogramas son similares, ¿va? ¿Sí? Pero no nos dan la forma. Entonces, necesitamos algo que nos dé la forma y para eso utilizamos un modelo de celular autómata, ¿sí? Que es un modelo fenomenológico en donde tomamos en cuenta las dislocaciones, el tamaño de grano y orientación inicial, los precipitados, la nucleación y crecimiento y disolución de los granos, interacciones con los granos adyacentes y la evolución del grano es más exacta y más realista. ¿Cuáles son las entradas? Tenemos las entradas en las fronteras de grano y micrografías, ¿va? EBSD, ¿va? Y las orientaciones, ¿no? Entonces, las salidas son los granos, fronteras de grano, densidades y locaciones, regiones cristalizadas y no recristalizadas, y datos estadísticos también, ¿verdad? Este, entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, cuando está en el proceso de formado, cómo se van generando nuevos granos, refinando los granos, ¿sí? Y entonces, al acabar el proceso de forjado, ¿sí? Lo que tenemos es un proceso de recuperación. Esto se da en el proceso de forja en caliente, porque en el proceso de forja caliente hay suficiente energía, suficiente calor para poder generar la recuperación. En los procesos de forjado en frío, pasamos por el proceso de, de formación de los granos, pero no hay recuperación porque no hay suficiente energía al final del proceso, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden observar, pues el modelo puede predecir esto. Ahora, aquí el chiste viene siendo, como ven, empezamos a tener puntos de nucleación, ¿sí? En las fronteras de grano y luego empezamos la segmentación del grano, la generación de granos nuevos, ¿no? Y entonces ahí refinamos el grano y finalmente después el grano termina por crecer, ¿va? Por la energía adicional que tenemos. Eh, entonces,
me voy a regresar un poquito aquí a lo que estamos nosotros viendo en esta, son cuatro formas diferentes de ver el resultado y lo que estamos viendo es el resultado que corresponde a un punto, ¿va? De la, es una micrografía de 50 micras por 50 micras que corresponden a un punto de la pieza. Si yo cambio el punto de observación, los resultados van a ser diferentes, dependiendo de la magnitud de deformación y la cantidad de energía disponible al final del proceso. Ok. Entonces, en sí, lo que vimos aquí son varios ejemplos donde vimos que la simulación de procesos, pues es una herramienta que nos permite modelar operaciones de tratamiento térmico con exactitud. Los tiempos de simulación, creo que no abordé eso, pero los tiempos de simulación normalmente están de unas 2 o 3 horas, o puede ser un par de días, dependiendo de la complejidad de la pieza y alguna situación de la precisión también, ¿va? Que estamos buscando, la complejidad en sí del proceso de, de tratamiento térmico, ¿no? Este, el, las transformaciones de fase y fracción de volumen y carburaciones o residuales, agrietamiento y dureza se pueden predecir y podemos usar técnicas de optimización para definir el mejor tratamiento térmico, ¿sí? Y la simulación de manufactura integrada nos conduce a un diseño óptimo. Por ejemplo, tenemos, aquí no mostramos ningún ejemplo en este seminario, pero ahí tenemos una herramienta de diseño de experimentos y optimización virtual, ¿verdad? Sí, en donde podemos hacer que el programa varíe condiciones de proceso, ¿sí? Y con un cierto objetivo, en el caso de optimización, este, o que varíen las condiciones de proceso en base a lo que nosotros estamos utilizando en nuestro taller, y entonces nos dé como resultado este, una ventana de proceso y para que podamos localizar dónde está el, 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 el mejor punto o la mejor región para realizar nuestro proceso de tratamiento térmico, ¿no? Sí, entonces esa es una de las herramientas que se pueden utilizar junto con estos modelos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, finalmente, este, tenemos oficinas en Monterrey y en Querétaro, ¿va? Este, yo a veces estoy en Monterrey y a veces en Querétaro. Tenemos aquí dos preguntas ya en el chat, se las voy a leer por parte de José Méndez. La Ajá. primera dice, ¿en el temple por inducción se pueden hacer simulaciones? Sí, bueno, sí, ahí vimos algunos ejemplos, ¿no? Que sí podemos hacer simulaciones del temple por inducción. Podemos cambiar la frecuencia, la corriente, el voltaje, la geometría de la bobina, eh, obviamente la geometría de la pieza también. O sea, esos son procesos que podemos realizar sin problema. ¿Sí? Ok, También podemos hacer procesos de deformación con inducción. Hay un proceso que no se usa mucho, pero por ahí alguna vez creo que un caso presentaron aquí en el grupo de pirometría. Ahorita no me acuerdo quién, pero donde usan un proceso de inducción para provocar deformación, también con el modelo se puede realizar eso. muy bien. Y la segunda pregunta también es por parte de él mismo. Dice, ¿las Ajá. simulaciones se pueden hacer para diseño y optimización de procesos o solo para análisis de falla? No, cuando nosotros, muchos los usamos para análisis de falla porque el proceso se desarrolla de forma tradicional y entonces ya prácticamente están en lanzamientos de producción y hay problemas, ¿no? Es lo más común. Pero si nosotros desde que estamos pensando en realizar el proyecto, este, el, incluimos la simulación como una de las herramientas de apoyo,
Entonces podemos analizar el proceso con anticipación y ver cuáles son los posibles defectos o problemas que podamos tener, ¿no? Entonces, ahí normalmente lo que hacemos es usar la información de los que ya conocemos de nuestros equipos. Muchas veces se van a usar los mismos equipos para, para nuevos proyectos, entonces utilizamos la información que conocemos y la tratamos pues, de utilizarlo de la mejor forma para poder evaluar cuál va a ser el resultado, ¿no? Y en un determinado momento pues hacer cambios necesarios, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Durante Sí. el tratamiento térmico había comentado que después del temple en aceite se volvió a templar para reducir los esfuerzos en la pieza. ¿En qué medio se templó nuevamente? Eso fue un temple en agua. En el caso es del árbol de levas. Este, sí, ahí lo que se hizo fue, utilizando la simulación, ver en qué momento se había alcanzado la transformación suficiente en la superficie y que se había alcanzado, básicamente estar a cierto espesor, estar debajo más bien estar a la temperatura para tener el porcentaje de martensita deseada, ¿sí? O sea, debajo de MS, ¿va? Pero al tener la cantidad de martensita deseada, y en ese momento sacarla y enfriarla rápidamente, este, el, en ese caso fue para poder evitar la zona de fragilidad del material. O sea, es decir, que esa zona donde la ductilidad se baja, ¿sí? La podamos pasar por ahí rápidamente, ¿sí? La idea es que estamos templando, ¿sí? Ahora vamos para acá, para este lado, ¿verdad? Hacia el otro lado. Entonces aquí, vamos aquí así, y entonces para no pasar por aquí, ¿sí? Entonces ya estamos por aquí enfriándonos y entonces lo que hacemos es saltar rápidamente, ¿no? Para pasar a esta condición, ¿verdad? Sí, donde el esfuerzo sea mayor, aunque la ductilidad sea aquí menor. Lo que no queremos es donde el esfuerzo es bajo el cual se puede fracturar es bajo y la ductilidad es baja, ¿no? Entonces la idea es eso, saltar esa región, ¿no? Y por eso con la simulación se determinó no solo el medio de temple, sino cuánto tiempo debe de estar en el aceite, ¿sí? Y obviamente cuánto tiempo debe durar el transporte en el aire, porque pues hay que transportarla al siguiente medio, y cuánto tiempo debía estar también en el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo en este caso de la leva. Ujú. Sí. Muy bien. ¿Vale? Tenemos otra pregunta por aquí de Alan. Gracias, Alan. ¿Qué tan preciso es el software para predecir las microfisuras antes de someter a revenido? Es decir, ¿cuánto tiempo tengo para poder dejar sin revenido una pieza? La recomendación es nada de tiempo. Pero sí, sí puedes predecir las microfisuras, pero también tiene que ver con qué tanta precisión vas a destacar algunas características, como pueden ser algunas marcas de mecanizado o algunas que vengan del proceso, ¿no? Y sí podríamos tener una, una formación de esas microfisuras. Este, Todavía creo que necesitamos un poquito de ajuste en el modelo de la parte de enfriamiento. Eh, este, pero si se dan las condiciones eh, adecuadas, podríamos predecirlo. Aquí lo adecuado entre más aleación tiene el acero,
entre más salientes tiene, menos tolerante es al retraso en el revenido. Entonces, lo mejor es pasar a medios, a medios donde mantengamos una temperatura de 80 a 100 grados centígrados, ¿va? Y luego revenir, ¿no? Eso, bueno, esa es la parte práctica. En cuanto al software en sí, es suficientemente preciso para predecir eso, pero tenemos que ver cuáles son los otros factores contribuyentes, ¿no? Generalmente nosotros la geometría de la pieza la dibujamos como una geometría suave, sin una rugosidad. Entonces, si nosotros tuviéramos un proceso, por ejemplo, de torneado con un desbaste muy agresivo, con marcas de maquinada profundas, entonces lo que habría que hacer es no incluirlo en toda la superficie, pero incluir en algunas zonas que consideramos críticas, incluir esa parte, ¿no? Ese tipo de acabado, y el software sí es capaz de predecir, ¿no? Si la geometría es suave, puede ser que no lo veamos. Eso pero es un detalle que hay que ver cuando el análisis en particular, ¿no? Muy bien. Y por último, tenemos aquí otra pregunta de José Méndez. Dice, ¿es cualquier licencia de Deform para hacer simulaciones de tratamiento térmico o es una especial? Dice que en su planta se tiene ese software para simular forja. Si es la misma Ah, clase de software, ¿dónde entrenarse para hacerlas? bueno, no es una licencia adicional, es un modo, es que tú puedes tener el simulador de tratamiento térmico o puedes tener el simulador de forja y activar los módulos de tratamiento térmico. Entonces, en el caso de cuando tenemos un cliente que tiene el, el simulador de forja, para que pueda simular tratamiento térmico hay que activarlo, pues obviamente con una tarifa ahí determinada, ¿no? Sí, entonces no todos los que pueden simular forja pueden simular tratamiento térmico, es una licencia particular. Sí, pero tenemos clientes que nada más lo usan para tratamiento térmico, entonces no compran el módulo de forja, ¿no? Y entonces también hay esa posibilidad y bueno, es menos la inversión, ¿no? En el caso, ¿no? Sí, pero Ok. sí, tendríamos que ver en particular que José en dónde está. ¿Preguntas? Este, Este, pues le agradecemos, doctor, que nos haya compartido esta interesante plática en la cuestión de simulación, que creo que ahorita es un tema que ya hace algunos años y ahora también tiene mucho auge para ahorrar muchísimos recursos este, en cuanto a los procesos, ¿no? Si todavía no están registrados, regístrense. Por ahí tenemos el enlace también en la página oficial de LinkedIn. Y también estamos en Instagram para que nos sigan. Entonces, muchísimas gracias, doctor, a todos los asistentes. Les agradecemos y que tengan un excelente día. Hasta luego.